Vamos a dedicarnos ahora al tema de cefaleas. ¿Por qué dedicarnos a cefaleas? Porque es un tema muy frecuente en la consulta, porque puede ser desde patología banal, fácilmente tratable, hasta puede ser una patología grave que pueda poner en riesgo la vida o la funcionalidad del paciente a futuro. Con lo cual es un tema para dedicarnos una clase específica. Vamos. Es una de las primeras 10 motivos de consulta para un médico clínico, con lo cual es importante que ustedes tengan un panorama de qué se trata cuando pensar en algo grave. Vamos a encontrar que tenemos cefaleas que son llamadas primarias, en las cuales no hay ninguna otra enfermedad aparte de la cefalea que la esté produciendo, y las cefaleas secundarias que son generadas por alguna otra condición médica, pueden ser no graves, pero también pueden ser patologías graves. Vamos a verlas al final. Vamos a empezar por las cefaleas primarias, que no son generadas por ninguna otra condición, que son por lejos las más frecuentes, no suelen ser graves, pero tienen un tratamiento específico y además generan mucho malestar en el paciente. Vamos a considerar básicamente las dos cefaleas primarias más importantes, que son la migraña y la cefalea tensional. Cuando nos aproximamos a un paciente con cefalea, especialmente con cefalea crónica, vamos a tener que tener en cuenta los datos de la historia clínica en general. Edad, sexo, ocupación, antecedentes familiares, personales del paciente, edad de comienzo de los síntomas, si estos síntomas comenzaron hace muchos años o son recientes de la aparición, o si cambió el dolor recientemente, la localización del dolor, la intensidad del mismo, si es diurno o nocturno, si el dolor despierta al paciente durante la noche, si los episodios dolorosos son cortos o son prolongados. Si es un dolor que dura menos de un minuto cada episodio, va a tener mucha importancia. Obviamente tiene gran importancia si el dolor es un dolor continuo, que va progresando y aumentando a lo largo del tiempo, o es un dolor episódico que se repite de una misma manera durante muchos episodios a lo largo de la vida. Vamos a tener que interrogar sobre factores que modulan el dolor y sobre hábitos tóxicos que pueda tener el paciente, y especialmente por una cuestión de frecuencia. Ahora vamos a ver en detalle el consumo de analgésicos. ¿Qué toma nuestro paciente? ¿Está tomando más de 3, 4 analgésicos semanalmente? ¿Durante cuántos meses está tomando esa cantidad de analgésicos? Tenemos que interrogarlo especialmente, ahora vean por qué. Y en el examen físico, obviamente, tenemos que hacer un examen general que tiene que ver en un caso agudo, obviamente si tiene signos de irritación meningia, si tiene Kernig-Gruzinski, rigidez de nuca, si tiene déficit focal en un cuadro agudo, y un fondo de ojo para ver si tiene edema de papila o no, si tiene riesgo de tener un síndrome de hipertensión endocraniana. Vamos a tener que palpar la musculatura del cabeza y cuello y de la articulación temporomaxilar y las arterias temporales, porque hay una patología que no es tan infrecuente que endurece las arterias temporales, la arteritis temporal, la arteritis de células gigantes, que es muy conspicuo. El cuadro clínico lo vamos a ver también. ¿Cuándo pedir neuroimágenes? Cuando pensamos que hay banderas rojas dentro de la clínica que nos hacen sospechar que la cefalea es una cefalea secundaria, que puede ser secundaria a alguna lesión ocupante de espacio, alguna meningoencefalitis, alguna ruptura neurismática y una hemorragia subaracnoidea. Tenemos que pedir una imagen. Si no, o en un cuadro crónico de muchísimos años de evolución, de una cefalea que se mantiene estable, digamos, puede ser continua o episódica, pero que no ha sufrido cambios en los últimos años, si esa cefalea es la de siempre, lleva muchísimos años de evolución, uno puede optar en no tener que pedir una imagen en el momento de la consulta. ¿Cuándo hacer una punción lumbar?
Bueno, cuando sospechamos un cuadro de meningoencefalitis, meningitis o de hemorragia subaracnoidea, en caso de una cefalea que nosotros vemos que tiene riesgo de tener una cefalea secundaria a una infección o a una ruptura aneurismática, y en el caso de que las imágenes nos excluyan una lesión ocupante de espacio que pueda generar un deterioro rostocaudal o una hernia que pueda lesionar al tronco encefálico y llevar a la muerte del paciente. O sea, para hacer una punción lumbar tenemos que tener una imagen rápida que descarte una lesión supratentorial o infratentorial que pueda hacer un cono de presión y generar una hernia del luncus temporal sobre el tronco encefálico y matar al paciente. ¿Cuáles son las banderas rojas si una cefalea comienza después de los 50 años de edad? Si es una cefalea que es la primera vez que tiene esa cefalea tan intensa o es una cefalea distinta a una cefalea habitual y un cambio concreto, real y de gran magnitud en cuanto a la cefalea crónica, tenemos que pensar en que es una cefalea secundaria, que sea una cefalea muy localizada en un punto. También nos hace sospechar que tenga algo localizado. Y por supuesto, lo más importante de todo, si es una cefalea que despierta al paciente durante la noche. De las cefaleas primarias hay una sola que hace que el paciente se despierte en medio de la noche. Si el paciente se despierta en medio de la noche, tenemos que pensar en que puede tener un síndrome de hipertensión endocraniana y que requiere una evaluación profunda y una imagen. Otras banderas rojas son una cefalea que no responde al tratamiento, que tenga un déficit neurológico prolongado. Hay pacientes que pueden tener un déficit transitorio muy breve. Ahora lo vamos a ver cuándo. Pero si tiene un foco deficitario que acompaña a la cefalea, que no es una cefalea episódica de un día, sino que es una cefalea prolongada con un déficit neurológico prolongado, es una bandera roja. Que el paciente esté en mal estado general es una bandera roja, que aparezca luego de un traumatismo obviamente también, y que tenga cualquier alteración al examen neurológico, hay que asumir que es una cefalea secundaria y merece un estudio. Vamos a las cefaleas primarias, que son por lejos las más frecuentes. Tenemos básicamente el grupo de las migrañas, que no es el más frecuente, y el grupo de la cefalea tensional, que es sin duda el más frecuente. Analizamos a la migraña, que es más conspicua, que tiene que tener una historia clínica determinada. No cualquier cosa es migraña y no cualquier cefalea se tiene que tratar con antimigrañosos, porque hay cefaleas que son tensionales que no se tratan con antimigrañosos. ¿Y cuál es la herramienta diagnóstica para esto? Porque las imágenes van a ser normales. El examen neurológico probablemente sea normal en todas. Es la clínica, es el interrogatorio. Vamos a ver los detalles, porque esto es muy, muy frecuente en la consulta cotidiana, sea la especialidad que haga. La migraña es una cefalea crónica, episódica, relativamente con episodios que son muy similares entre sí, que tienen una cronología que no puede confundirse con otra cosa. En general aparecen durante la infancia o la adolescencia o durante la pubertad, más frecuentemente con el cambio hormonal, y tiene estos episodios de dolor que no son de minutos, que son de horas a un día, 2 días. Generalmente uno cuenta con un antecedente hereditario en la familia y no se suelen complicar. Las complicaciones por migraña son absolutamente infrecuentes. La migraña entonces es una cefalea episódica. El nombre migraña viene de hemicrania, medio cráneo, es hemicraneal por definición, suele ser pulsátil, late la cabeza en medio cráneo, empieza con un latido generalmente en la parte anterior, periorbitario, ocular, molesta la luz, el paciente tiende a ocultarse de la luz, tiene fonofobia también, le molestan los ruidos, tiene náuseas, y estos episodios
pueden acompañarse o no de alguna molestia previa al dolor. Uno siempre le pregunta al paciente, ¿y qué sentía antes del dolor? Y un dolor. No, no puede ser un dolor. Antes del dolor, ¿qué sentía? Entonces uno tiene que interrogar sobre algunos síntomas previos a la migraña. Ahora vamos a Laura, pero esta cefalea suele ser de la edad fértil, como decíamos, comienza en la pubertad, hay antecedente familiar y puede haber factores que predispongan a la aparición. A veces es el deporte, a veces es el estrés, el cambio de hábito, el cambio de exposición lumínica, el ayuno prolongado, la ingesta de alcohol, puede también hacer que se gatille una migraña. En general, la migraña no aparece en el medio de una situación predisponente, sino que aparece unas horas después. Aparece cuando pasó la situación tensional, no como la cefalea tensional que vamos a ver ahora. ¿Qué es el aura? El aura no es dolor, no es que empezó el dolor. El aura es alguna molestia no dolorosa que precede indefectiblemente a la aparición de la molestia dolorosa que es la migraña. Generalmente las auras o el aura es más frecuente el aura visual. El paciente relata una sensación de encandilamiento, habitualmente en un hemicampo, no en toda la vista, es difícil interrogarlo, suele ser una mancha que se aparece en un campo visual con destellos. Uno le puede generar al paciente descriptores verbales de este dolor, de esta molestia, perdón, que son ve algo parecido a un tubo fluorescente que parpadea o ve un reflejo como si tirara una piedra en el agua. Uno puede presentarle ejemplos para ver si corresponden o manchas o encandilamiento. Ese encandilamiento, ese aura visual no dura mucho, puede durar 10 minutos, 15 minutos y se acompaña cuando es una aura migrañosa, de dolor de cabeza después. Tiende a desaparecer cuando aparece el dolor. Y al rato el paciente no se acuerda de esa sensación visual. Suele no persistir cuando aparece el dolor que puede durar un día, 2 horas, un día, día y medio. ¿Puede haber otros síntomas que no sean visuales? Sí, son menos frecuentes, pero puede afectar también el lenguaje, un poco de disartria, como si fuera una fascia transitoria. Puede tener cosquilleos y puede tener cierta torpeza en un hemicuerpo. La migraña, como decíamos, es una crisis dolorosa, estereotipada, que tiene un comienzo y un final. El comienzo de la migraña no puede ser a lo largo de un día. No puede estar con una cefalea subentrante durante un día o 2 días o una semana con algo que parece que va a venir una crisis dolorosa. No, desde que comienza el episodio hasta que llega a su punto máximo, tome o no tome analgésicos, va a pasar media hora, 40 minutos, no más que eso. Si está precedida por un aura, el aura va a aparecer minutos antes y va a cabalgarse durante digamos, la primera parte del episodio migrañoso para desaparecer el aura y persistir después el dolor. ¿Qué pasa con el comportamiento de estas crisis dolorosas, de estos episodios migrañosos? Tienden a repetirse a lo largo de la vida del sujeto, con o sin situaciones predisponentes, dependiendo de la gravedad del cuadro. Hay gente que tiene un episodio migrañoso con aura una vez por año, que habitualmente las cefaleas con aura tienden a ser menos frecuentes, y hay gente que tiene episodios de cefalea, de migraña sin aura, que puede tener 3, 4 por semana, que son muy molestos y son migraña, y se tratan como migraña. Son migrañas muy frecuentes. Generalmente la migraña con aura es un poco menos frecuente. Raramente esto aparezca durante el sueño y despierta al paciente. Es prácticamente imposible que suceda. Generalmente cuando uno va a dormir, si tiene una crisis migrañosa, suele desaparecer y a la mañana se levanta sin problemas. También puede despertarse con una crisis migrañosa, pero raramente el dolor lo despierte, sino que al despertar pueda tener el inicio de una crisis. Es muy distinto. Uno le pregunta al paciente, ¿y cuántas veces lo despertó el dolor? Y dice, bueno, yo me despierto con un poquito de dolor, que después... No, 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 pero eso es despertarse con dolor. A veces esas son preguntas que son difíciles
de interrogar y uno tiene que exprimir el interrogatorio, porque son muy útiles. No es lo mismo que lo despierte un dolor a las 4 de la mañana, que se despierte con un dolor a las 6 de la mañana en el horario que se tiene que despertar. Sigamos. Entonces, es muy importante la periodicidad del episodio migrañoso en la vida del sujeto para catalogar cuál es el tratamiento, porque si es un episodio aislado, no va a tener importancia y vamos a manejarlo con algún analgésico no muy específico o específico, pero no le vamos a dar un tratamiento mayor que lo que requiera para el episodio. Entonces, la frecuencia de los episodios. Tenemos aislados que tengan alguna vez algún episodio doloroso, algunos que son frecuentes, que no aparecen, que aparecen menos de uno por semana, menos de uno cada 15 días, pero que son frecuentes. Hay algo que se llama el estatus migrañoso, que son varios episodios seguidos durante 3 o 4 días. No es tan frecuente como se lo menciona. Están las guardias llenas de supuestos estatus migrañosos que no lo son, que son cefaleas de otro tipo, que puede tener un migrañoso también. Pero bueno, vamos después, no es tan frecuente como se dice. Y después, la aparición de cefalea diaria, de migraña diaria, sí, puede ser. No es tan común. Y cuando esa cefalea diaria, consideramos diaria cuando se presenta más de 15 días al mes, cuando esa periodicidad tan frecuente, de una cada 2 días o de 15 días al mes, de dolor con características migrañosas, se repite por más de 3 meses seguidos, consideramos que esto se trata de una migraña crónica. ¿Sí? Entonces, esa es la migraña crónica. ¿Cómo se trata la migraña? Depende más que nada de la frecuencia de los episodios, por eso insistíamos en que uno tiene que analizar el calendario. Porque si son cefaleas aisladas, tratamiento analgésico en el episodio, que sería menos de una por semana, sería darle solamente medicación para el episodio, un tratamiento abortivo para el episodio. Si la cefalea es muy frecuente, si aparecen varias veces por mes, más de una por semana, vamos a optar por el tratamiento analgésico para el episodio, pero le vamos a dar un tratamiento preventivo de la migraña, que es lo que usan muchos migrañosos que tienen más de una crisis semanal. Entonces, para el tratamiento analgésico le podemos dar antiinflamatorios no esteroideos, más antieméticos por la sensación de náuseas que pueden tener, los triptanes, que los tienen que conocer, que son fármacos específicos para la migraña, no son analgésicos para otra cosa, y la de dihidroergotamina, que la podemos utilizar solamente para casos muy aislados en gente joven que no tiene riesgo de hipertensión. Por supuesto, no se pueden usar durante el embarazo. Entonces, el problema es con estos fármacos que habitualmente vienen comprimidos con polifarmacia, con muchos otros productos, con analgésicos, vienen todos juntos, son muy accesibles a la venta y los pacientes suelen utilizar de más estos fármacos, los que tienen componentes con dihidroergotamina porque son accesibles, son de bajo precio y son muy populares, si se quiere. Y tienen gran cantidad de efectos adversos, por lo cual no conviene que se utilicen en forma irrestricta por parte de los pacientes. No les voy a decir las marcas. ¿Cuándo se indica el analgésico? Cuando solamente estamos dando tratamiento de rescate o SOS abortivo para el dolor. Hay que tratar de tomar el analgésico, el triptán, o lo que estemos indicando, en la primera etapa de la migraña. Como esta migraña no está 3 horas generándose, desde que comienza hasta el pico máximo de dolor, tarda unos 30, 40 minutos, tenemos que tratar de aprovechar ese momento para darle el analgésico. Si el paciente tiene un aura, se prepara y puede tomarlo antes porque la aura precede al dolor. ¿Qué sucede cuando la frecuencia de los episodios es muy alta? Bueno, tenemos que dar un tratamiento preventivo. Ese tratamiento preventivo
Se utiliza cuando la frecuencia es alta, cuando la cefalea interfiere en la rutina diaria, las crisis migrañosas, y cuando tiene fallas a la medicación analgésica común, o el paciente está abusando de la medicación analgésica. Hay muchos analgésicos, hay muchos preventivos, perdón. Vamos a considerar los beta bloqueantes, el propanolol, que es el que ha sido más utilizado. Se utilizó en una época la flunaricina, pero tiene eventos adversos como depresión, aumento de peso. Es una droga muy lenta, además, puede producir temblor, parkinsonismo. Tratamos de no utilizarla y últimamente se está utilizando mucho topiramato. También se puede usar antidepresivos tricíclicos como amitriptilina. En la actualidad, para la migraña crónica, que son episodios frecuentes, más de 15 días al mes, durante 3 meses, podemos utilizar, está indicada y aceptada mundialmente, la toxina botulínica con un protocolo de aplicación que es muy específico, que es muy efectiva y relativamente duradera, porque a veces el beneficio se puede mantener hasta 6 meses. Y hay que repetirlo. Entonces, en primera línea se aplican propanolol o topiramato o valproato y amitriptilina en primera línea. La idea no es, eso no se puede curar, pero disminuye la frecuencia y la intensidad de la migraña, no la elimina. Tiene que quedar con el recurso del rescate del abortivo analgésico además. Y para probar si esto es efectivo, no hay que tratar de, por lo menos, utilizarlo durante 3 meses. La migraña tiende a desaparecer después de la menopausia, tiende a aplacarse y puede aparecer el aura sola, aislada, después de la menopausia. Eso hay que considerarlo también. Otros tratamientos que son relativamente nuevos son anticuerpos monoclonales contra el péptido relacionado con la calcitonina, que se pueden utilizar, preventivos también, pero hay menos experiencia, hay a la venta en nuestro país en la actualidad. Vamos a otra cefalea. Ya terminamos de hablar de la migraña común y de la migraña con aura, de la migraña crónica, y depende mucho del interrogatorio identificar cualquiera de estas variables. Pero vamos a la cefalea más frecuente de todas, que no es migrañosa, es la cefalea tensional. Si me preguntan cuál era la característica más importante de la migraña, que era hemicraneal y que tiene una cronología determinada, que tiene episodios que se repiten, que pueden durar desde 2 horas a un día y medio, raramente más, y que el concepto de estatus migrañoso no es tan frecuente. La cefalea tensional, que es por lejos la más frecuente, y por supuesto que hay pacientes que pueden tener las dos cosas juntas, porque las dos son frecuentes. La migraña es muy frecuente, pero la cefalea tensional es mucho más frecuente. Tiene la característica de que tiene una distribución del dolor mucho más simétrica y bilateral. Suele comenzar muchas veces en los músculos cervicales y ir, digamos, comprometiendo los distintos músculos cervicales, occipitales, bitemporales, masticatorios, y suele ser en general bilateral y simétrica. No es pulsátil y tiene una cronología que es muy distinta de la migraña, que es lo que tenemos que tener en cuenta. La sensación, lejos de ser pulsátil, es más compresiva, es una prensa que le aprieta la cabeza y tiene esta cronología que no es igual. La cefalea tensional puede tener una cronología muy variable, no es tan estereotipada y puede aparecer en el medio de la situación tensional. La migraña se prepara en la situación tensional y aparece cuando el paciente se relaja. La cefalea tensional aparece cuando el paciente está tenso y tiene este comportamiento que no es tan estereotipado y claro. Otra cefalea, también primaria, mucho menos frecuente, pero como es muy distinta, la mencionamos, que es una excepción. Dijimos que raramente un paciente el dolor de cabeza lo despierte, y si lo despierta es una bandera roja para pensar en una patología estructural, en una cefalea secundaria. Bien, esta es la excepción. La cefalea en racimos o cluster. Cluster quiere decir conjunto, quiere decir grupo. Todo el mundo se confunde con esto del racimo y los textos son medio engañosos. ¿A qué se refiere el racimo?
a la cronología. Vamos a hablar de cómo, a quién afecta esto. Esto es más frecuente en hombres entre los 20 y los 50. Es hemicraneal, podríamos decir que es un tipo de migraña, pero es nocturna. Despierta al paciente a las 4 de la mañana. Lo despierta en medio de la noche. Es episódica, es muy migrañosa en descripción, pero suele ser nocturna. Los episodios son breves, no pueden durar 6 horas. Duran 40 minutos, 1 hora. Son muy intensos. En la migraña el paciente está molesto, con náusea, le molestan los ruidos, la luz. El paciente con clúster, con un episodio de clúster, está muy agresivo, molesto, puede, del dolor de tanta intensidad, estar agresivo, querer golpearse la cabeza contra la pared. Medio 4 de la mañana. ¿Qué otras cosas trae? Congestión ocular y nasal, se le tapa la nariz, se le hincha un ojo, tiene inquietud, agitación, es muy intensa de dolor y es semicraneal y se le inyecta la conjuntiva, puede lagrimear también. Tiene un componente disautonómico. Esta cefalea que parece tan llamativa y que parece que lo fuera a matar al paciente, no lo mata, pero puede tenerla todas las noches. ¿Durante cuánto? 40 días, un mes, todas las noches. Es desesperante. No es tan frecuente, pero no es tan infrecuente y es tan fácil de diagnosticarla clínicamente porque es una migraña que en las imágenes no va a tener nada, al examen no va a tener nada, va a tener una cefalea que se le parte la cabeza y se quiere matar a las 4 de la mañana y después durante el día no tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la cronología? Dura un mes, 40 días, a veces 2 meses y lo despierta de noche. Hay que hacer siempre, como toda cefalea que lo despierta, el primer episodio hay que hacerle una imagen, porque lo está despertando en medio de la noche. Después, si tiene estos episodios que llamamos en racimos, que tienen este comportamiento, que de repente son 40 días, un mes, cada 3 años. Qué raro. Cada 3 años tiene crisis nocturnas de cefalea que se repiten y después tiene un intervalo asintomático, 2 años, 3 años, no pasó nada. Entonces, cada vez que tenemos un paciente con una duda de clúster, y ahí va el racimo, porque están metidos en racimos los dolores, están agrupados como si fuera un racimo de dolores. De ahí sale lo de muchas veces los alumnos dicen, sí, un racimo en la cara. No, mentira, no es un racimo en la cara. Es un conjunto de dolores que se agrupan en la historia del paciente. Alude a la cronología. Pregunta de examen, obvio. Entonces, estos clústeres, estos racimos de dolor pueden agruparse 40 días, pero pueden aparecer una vez por año, una vez cada 3 años. Cuando recibimos un paciente que viene a la guardia 4 de la mañana con un dolor que se le está partiendo la cabeza, le preguntamos, ¿tuvo hace 2 años, 1 año algo parecido? ¿Alguna vez? Que le dieron cualquier cosa y se pasó porque tenía que pasarse, porque tenía que ceder el clúster, el racimo. Bien, patología fácil de diagnosticar, difícil de tratar. A veces se cronifica, se hace un poquito más frecuente, no es el mejor paciente porque sufre mucho y no es tan fácil el tratamiento. Le podemos dar sumatriptán, también le podemos dar oxígeno, funciona el oxígeno, máscara de oxígeno al 100% 20 minutos, calma el dolor, tal es así que muchas veces buscamos que el paciente tenga suministro de oxígeno en el domicilio en la época del clúster. Cuando viene el episodio, se trata de conseguir un tubo para que tengan en la casa y ponerse una máscara, porque mejoran a los minutos. Es un buen tratamiento para la crisis y a veces como prueba terapéutica también. Terminamos de hablar ya de las cefaleas primarias. Mencionamos a 2 que son las más frecuentes, migraña y tensional, y a una que no es frecuente, pero que es muy conspicua, fácil de diagnosticar. Cefalea que te despierta de noche, crónica, episódica, agrupada en la historia, clúster. Hombre joven, clúster. Vamos a las cefaleas secundarias. Son lejos las menos frecuentes, pero son a veces las más riesgosas, porque un paciente se puede morir
de una cefalea secundaria y no de una migraña o una cefalea tensional o un clúster. No se va a morir nunca de eso. Son patologías crónicas benignas. No se complican. Se puede complicar el tratamiento y la calidad de vida del paciente, pero las cefaleas secundarias pueden poner en juego la vida del paciente. Están las crónicas, que están originadas por alguna condición, todas las secundarias están originadas por alguna condición. Las crónicas no progresivas generalmente no son graves. Las más frecuentes son por sustancias. Cefaleas producidas por sustancias. Ahora vamos a hablar de esto. Estoy seguro que ustedes alguna vez tuvieron una cefalea producida por sustancia. Ahora vemos cuáles. Otras menores, infecciones de ceros paranasales. Hay otras que son agudas o subagudas progresivas, secundarias, que son graves, son las menos frecuentes. Meningoencefalitis, infecciones en el espacio meningio o en cerebro, o cerebritis, o abscesos. Hemorragia subaracnoidea, la más temida porque es la más grave que puede llevar al paciente a la muerte en segundos. Una hemorragia subaracnoidea por una ruptura aneurismática, vamos a ver esa. Y después otra que no es tan frecuente, pero que también es muy característica y tenemos que recordar, porque le salvamos la vista a una abuela. Ahora lo vamos a ver. No es tan rara tampoco. Otras cefaleas que son lo que es el tumor cerebral y el pseudotumor cerebral que provocan hipertensión endocraniana crónica evolutiva, que bueno, pueden llevar a la muerte al paciente, el tumor, y el pseudotumor puede dejarla, porque es más frecuente en mujeres, las puede dejar ciegas también. Vamos a la cefalea por abuso de sustancias o por sustancias. En general son abstinenciales. Yo creo que en el consultorio es la más frecuente. Para mí es la más frecuente junto con la tensional. Esta antes se la tomaba como cefalea primaria, pero como está inducida por una sustancia, la última clasificación cambió y se la pone como secundaria a sustancias. La más común es la abstinencia alcohólica. Una persona que tomó, no está acostumbrada, tomó vino blanco, a cada uno le repercute otra. Pero, y a la mañana se levanta con esa resaca. ¿Qué es esa resaca? Es una cefalea abstinencial. ¿Cómo se cura? Tomando alcohol. O sea, puedes tomar un analgésico, dejar pasar tiempo, tomar mucho líquido, cafeína, te va a hacer bien. Pero el Bloody Mary, lo que se llama un trago con ácido, como el jugo de tomate, y que tenga alguna pequeña cantidad de alcohol, mejora esa cefalea porque está reintroduciendo el producto por el cual tuvo una abstinencia. ¿Cuál es la más frecuente en la consulta? Nadie consulta por una resaca, pero montones de pacientes, gran cantidad, consultan porque tienen cefalea crónica diaria. Y uno en el interrogatorio tiene que preguntarle qué está tomando. Y está tomando analgésico todos los días, por 3 meses, o cada 2 días, por 3 meses. Supongo que toma un naproxeno, que tiene vida media prolongada, junto a una hidroergotamina, o un triptán inclusive, y lo está tomando cada 2 días, cada 3 días. Sacas el cálculo de cuántas horas tiene la vida media del producto, y el paciente cuando está haciendo la abstinencia le duele. Y está haciendo un cuadro de abstinencia al analgésico que le provoca dolor de cabeza. Café es lo mismo. Muchas veces hay gente que en la oficina o en los días laborales consume mucho café, y cuando hace el cambio de rutina diaria o hasta el fin de semana tiene dolor de cabeza. O cuando viaja, no toma mate, por ejemplo, viajas a algún país que no tiene mate, no se lleva el mate, le duele la cabeza, porque hace una abstinencia a la cafeína, al alcohol, obviamente. ¿Cómo se trata? Primero, por favor, haciendo un buen interrogatorio, no enchufándole algo más, sino tratar de sacarle por un tiempo la medicación para que se limpie dentro de lo posible. Te lleva más tiempo la consulta porque tenés que decirle, tenés que suspender la medicación, tenés la 8.2, parece una radio, pero no, es una cefalea por abuso de analgésicos. Es muy, muy, muy frecuente. Entonces, el paciente dice,
a mí se me cura tomando tal marca de analgésico. ¿Por qué? Porque está haciendo abstinencia a tal marca de analgésico. Se cura con el que está adicto. Uno tiene que interrogar y bueno, sí, le duele todos los días. Se le pasa el efecto de lo que está tomando y tiene dolor. Otra cosa, otra cefalea crónica progresiva, subaguda, puede ser subaguda o puede ser aguda, también depende de la causa, que es la cefalea por hipertensión endocraniana. Es una cefalea eh, generalmente holocraniana, gravativa, pesadez, continua, progresiva. ¿En qué momento duele más? A la noche. Se acuesta, obviamente, por una cuestión física, tiene mayor presión endocraniana en decúbito y aumenta la presión endocraniana y se levanta con náuseas y con dolor de cabeza. Y afecta al nervio óptico y tiene edema de papila. Hipertensión endocraniana, es un dolor que lo despierta de noche, crónico progresivo. No es un clúster que duele media hora, una vez, digamos, una vez por noche durante 40 días y nunca más. No, esto es algo que va, si es crónico, va progresando y empeorando. Si es agudo, es una hipertensión endocraniana aguda, tiene que tener edema de papila, déficit focal o signos meningios, es un paciente grave. Es crónica progresiva, si es crónica, subaguda, y si es de instalación aguda, está en el contexto de otra cosa. Esta es la cefalea más temida, la cefalea en estallido, no tener un aneurisma. Todo el mundo, los pacientes vienen ya con el diagnóstico, tengo una cefalea en estallido, que no lo es, pero bueno, a veces puede serlo. Hay otras cefaleas en estallido que son muy benignas. Hay una clásica que es una cefalea coital, que aparece, que hay un estallido durante las relaciones sexuales y en los pacientes se asustan que tienen una ruptura neurismática. Ahí tenemos que hacer un descarte de patología estructural, tenemos que hacer descarte de una ruptura neurismática. Pero la cefalea en estallido más temida es la hemorragia subaracnoidea, una ruptura de aneurisma cerebral. Se rompe un aneurisma, los vasos que tienen aneurismas generalmente están fuera del parénquima, están en contacto con la aracnoides y hacen una inundación de sangre en el espacio subaracnoideo y por supuesto con cualquier pequeño esfuerzo, inclusive en el examen, haciéndole las pruebas Mengancini y Barré, se puede hacer un esfuerzo y resangrar ese aneurisma, así que es un paciente de cuidado máximo. Cefalea en estallido, primera y única cefalea en la historia. El aneurisma no tiene 4 o 5 cefaleas grandes. Tiene una cefalea que se rompió, el aneurisma, y el paciente está con una cefalea 10 en 10, con signos de irritación meningia, con un fondo de ojo quizá con sangrado, con sangre en una tomografía computada, con déficit focal. Si le hacemos hacer mucha fuerza, puede empeorar y morirse. La cefalea en estallido tiene una cronología que es en estallido. Único episodio de intensidad máxima de inicio. Otra cefalea secundaria no es tan frecuente, pero es muy clara en su aspecto clínico. Y si no le interrogamos, si no examinamos lo que tenemos que examinar, podemos dejar a una paciente, mucho más frecuente en mujeres, ciega, que se puede evitar y no es tan difícil tratarlo. Se puede tratar como un éxito, que es la arteritis temporal o arteritis de células gigantes. Es un dolor que afecta clásicamente a mujeres de edad avanzada, temporal, bilateral, prolongado, subagudo crónico, nunca agudo, que suele ser vespertino, con algo de fiebre, febrícula, con claudicación masticatoria, les duelen los músculos masticatorios, puede tener AIP, puede tener ANGOR, tiene una eritrosedimentación elevada, 90, 100, y por supuesto aumento de los glóbulos blancos. Duelen las temporales que están engrosadas como un alambre, y los músculos masticatorios. Tiene una evolución que no es tan claramente progresiva, puede tener fluctuaciones, pero cuando lo detectamos
la podemos controlar con inmunosupresión, con esteroides rápidamente. Y evitamos que la paciente tenga o sea, una isquemia retiniana que la pueda dejar ciega de la nada. Hay otro grupo de cefaleas que no están puestas en la clasificación que mencionamos, que son las neuralgias. Ustedes saben, los pacientes, una pregunta, vienen los pacientes ya con, hoy en día, es muy frecuente que la gente venga con un diagnóstico armado, que si tengo como una neuralgia, y hacen así. Cuando te dicen que tiene una neuralgia, vos ya sabés que no tiene neuralgia. Neuralgia es un dolor paroxístico. Neuralgia es dolor paroxístico. Paroxístico breve, eléctrico. Por definición tiene menos de un minuto. Menos de un minuto de dolor. De intensidad máxima, es muy intenso. Tiene un dolor muy intenso en la cara, de un lado solo, paroxístico. Si supiera la cantidad de gente que uno ve en el consultorio que viene con el diagnóstico carreado de neuralgia trigeminal, tratado para neuralgia trigeminal, porque tiene un tratamiento que es específico, que no tienen neuralgia trigeminal, que tienen dolores prolongados, larguísimos. Bueno, ¿cuán difícil es hacer el diagnóstico de una neuralgia trigeminal? Cero difícil, porque es un dolor paroxístico en el territorio del trigémino, de un lado solo. Por ahí no te acordás bien la anatomía dentro de 20 años, pero sabes que el trigémino tiene 3 ramas que son 1, 2, 3, y que si tenés un dolor de trigémino va a ser de un lado solo, nunca va a ser del otro, nunca va a cruzar la línea media. Entonces, que es un dolor paroxístico, breve, menos de un minuto. Puede tener alodinia, quiere decir, le rozás la piel y da la patada eléctrica. ¿Esto a qué edad aparece? Pregunta de examen. ¿A qué edad aparece la neuralgia trigeminal? Típica. Puede ser de otra causa, ¿no? Puede tener un tumor. Pero no va a aparecer una neuralgia trigeminal típica con esta cronología antes de los 60. No, no existe. Mujer joven con diagnóstico de neuralgia trigeminal tiene otra cosa. Tiene otra cosa. ¿Sí? Entonces, estos paroxismos se pueden repetir hasta 100 veces por día. No lo despierta el paciente, raramente lo despierta. Pero puede venir con un gatillo que es masticatorio. Mastica y tiene el dolor. Una persona grande que al masticar tiene dolor se deshidrata, se complica. Responden momentáneamente, por lo menos, muy favorablemente a la carbamazepina, bloqueantes sódicos. Carba menos a pregabalina, baclofeno, y hay algunas cirugías que se pueden hacer selectivas del dolor que son muy efectivas. Quedamos acá con el tema cefalea. Son muchas más gestas, pero estas son las que quiero que recuerden. Hasta la próxima.